Me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes. Si es la primera vez que nos acompaña, le doy la bienvenida. Algo que tiene que saber es que Central es un lugar donde siempre será bienvenido, siempre será bienvenido. Somos un grupo de personas imperfectas buscando y adorando a un Dios perfecto. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo estoy muy contento. Dios es bueno, y gracias por estar aquí. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero hace unas semanas, si no sabe, hace unas semanas hubo este partido, ¿verdad? En la Liga, no sé si sepa, donde fue la Copa América y estaba jugando casualmente México contra Estados Unidos y todo el mundo estaba ahí. O sea, yo no, porque yo no estaba acá también, pero todos los que estuvieron ahí subieron sus videos y tú veías ahí 65,000 personas. Yo decía, ¿cuál pandemia, no? Y todos gritando, todos ahí pues animados, ¿no? Y pues bueno, un mar de gente. Y como te digo, casualmente era México contra Estados Unidos. Había un montón de mexicanos, había un mar de mexicanos ahí en el partido. De un amigo, de hecho, que viene aquí a la iglesia, que él no es mexicano, él es de Centroamérica. No le voy a decir de dónde es porque luego empieza a ver quién es, ¿verdad? A sacar el nombre. Pero él se nacionalizó gringo, o sea, él es, lo más le faltan los ojos azules, ¿verdad? Pero él se siente gringo. Pero si tú lo ves, dices, no, pues este es, ¿de qué tribu será? No, uno piensa, ¿verdad? ¿De dónde vendrá? Pero él le iba a los gringos, ¿no? O sea, porque ella se hizo gringo, su pasaporte gringo. Y entonces se le ocurre ir al partido con un montón de mexicanos, ¿no? Ahora, imagínate, llegar ahí, estar en el partido con un mar de mexicanos esperando que el equipo contrario meta gol. No, o sea, imagínate, estaban ahí, metía gol y no, pues ¿cómo celebras, no? Te van a caer encima todos los mexicanos. De hecho, en México tenemos una frase cada vez que juega la selección mexicana y decimos esto, ¿no? Jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? Es lo que decimos. Y efectivamente perdió México contra Estados Unidos en la final, fue en penales. Ahora, déjame te digo, yo no he conocido a personas más devotas que las personas aficionadas al fútbol, ¿no? Se ponen la camiseta, se pintan la cara. Tengo unos amigos, cuando yo vivía en la Ciudad de México, tengo unos amigos que son cristianos. Bueno, yo creía que eran cristianos, ya después me quedaron mis dudas, porque fuimos al partido, me invitaron a que me pusiera la camiseta. Fuimos al Estadio Azteca, ¿verdad? Que es grandísimo. Y entonces estaban ahí y obviamente que ya cuando empezó a jugar me sorprendieron. ¿Sabes por qué? Porque de repente en el partido se les quitó lo cristiano, ¿verdad? Y entonces primero empezaron las porras y empiezan allá a gritar con todos. Yo ni me sabía las porras, ¿verdad? Y entonces están gritando ya a su equipo. Y después, cuando ya comenzó el partido, comenzaron a gritarle pues palabras, malas palabras. Empezaron allá a gritarles malas palabras a los del partido contrario. Luego empezó a perder el América, le empezaron a gritar malas palabras a los árbitros. Y luego después le empezaron a gritar malas palabras a los del mismo equipo, ¿verdad? Ahí gritándoles, ¿no? Que se fueran y le recordaban a su mamá y todo, ¿no? Ahora, déjame te digo algo. Esta era gente comprometida, gente devota, gente con cierta devoción, no solamente al juego, sino una devoción al equipo. Traían puesta la camiseta, ¿no? Y esta acción o esta reacción uno la tiene cuando uno está metido en algo, cuando uno está enganchado en algo, cuando estás emocionado por algo. Es cuando tienes este tipo de acciones, ¿no? Y es parte de la vida. A todos nos sucede, todos nos enganchamos con algo, todos somos fan de algo. Pero déjame te cuento algo, ¿no? En la Biblia nos habla o encontramos una expresión que habla precisamente de esta acción, de la acción de demostrar devoción. Y en la Biblia le llama adoración. Así, o sea, y te voy a explicar por qué, ¿no? La palabra adoración es una mezcla de tres palabras de latín que quiere decir ad. La primera significa hacia, o que tiene una dirección. La segunda es el verbo orare, que quiere decir expresarse o hablar o dar un discurso. También quiere decir rendir culto. Y de la palabra sion, que significa acción
o efecto, ¿no? Y la adoración es la acción de expresar devoción a algo. No decimos que estamos, por ejemplo, adorando a un equipo, no lo decimos así, o adorando a un artista, ¿no? Alguien que es fan de alguien y que va a un concierto, que es la misma acción, ¿no? Y no lo usamos, no usamos esa palabra porque esa palabra en español está reservada para algo religioso, está reservada para algo que tiene que ver con Dios. Decimos, ¿sabes qué? Podemos decir, yo adoro a una persona, ¿verdad? Cuando amas mucho a esa persona, cuando quieres, no, es que lo adoro, a esa persona lo adoro. No puedes decir eso, pero por lo regular la palabra adoración la tenemos reservada simplemente para los círculos, pero la acción de adorar, de la reacción que tenemos, la acción de expresar devoción a algo o a alguien, es una expresión, es algo que se nota, que se ve, que se escucha, es algo que tú haces, tiene que ver con una acción, no algo que tú piensas, ¿no? Porque tú puedes pensar, yo adoro a Dios con los pensamientos, pero la adoración tiene que ver con algo que tú haces, con una acción, ¿no? Y te comento, sin adoración a Dios no existe el cristianismo. Sin la adoración a Dios no existe el cristianismo. Parte fundamental de la vida de los cristianos es adorar a Dios. Porque la única manera en que adores a Dios es poniéndolo en el centro de tu vida. La única manera en que tú puedas adorar a Dios es poniéndolo en el centro de tu vida. Y vemos en la Biblia, desde los primeros libros de la Biblia, que aquellos que adoraban y buscaban a Dios lo expresaban de diferentes maneras, lo expresaban con acciones de una forma visible, ¿no? Y puedes encontrar en toda la Biblia, por ejemplo, que cantaban, que es lo que hacemos, lo que acabamos de hacer, que se arrodillaban, ¿verdad? Que ofrecían sacrificios, ¿no? Que daban, ¿no? Por ejemplo, cuando Abraham, ¿verdad? Abraham le da a Dios todo, incluso a su familia, y Dios le pide a su hijo. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle a Dios nuestro hijo y se lo ofrece, ¿no? Y Dios no lo toma, pero se lo dio. Ahora, cuando el pueblo en otra ocasión iban a construir un tabernáculo por donde iba a habitar la presencia de Dios, dice que trajeron todos su ofrenda y que trajeron tanto que les dijeron ya no traigan, ¿verdad? Y que se llenaron los cofres de oro, de todas las joyas, ¿no? Diferentes tipos de expresión que vemos de adoración a Dios. Y que Dios aceptaba que la gente hiciera eso. Y detrás de estas acciones hay un corazón, hay una intención, hay el deseo de honrar a Dios, el deseo de adorarlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. O decirle, ¿sabes qué? Aquí está todo esto, todo lo que tengo, tú tienes el control y no yo. Tú eres Dios, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores de todo el universo. Y yo no, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que somos los reyes del universo. No, pero esta acción fundamental de adorar es parte de la vida de cualquier cristiano. Es una demostración externa de lo que está en tu corazón. El adorar es una demostración externa de lo que está en tu corazón. Mira, de hecho, Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿no? Por Satanás, le dijo, ¿sabes qué? Si me adoras, todo esto es tuyo, todo. Y le enseñó todo el mundo, ¿no? Todos los reinos, ¿no? Y le hizo una oferta muy tentadora a Jesús. Ahora, no creas que Jesús, la Biblia dice que Jesús fue tentado igual que todos nosotros, ¿no? En todas las cosas. No creas que Jesús no sentía una atracción a ello. Jesús sentía una atracción a ello, pues si no, no fuera tentado, ¿verdad? Y cuando eres tentado, no eres tentado a algo que no te guste, no eres tentado a algo que no parece atractivo, eres tentado a algo que te parece atractivo, que es algo que desea tu corazón. Todos somos tentados a adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Escucha esto, todos somos tentados a adorar a cualquier cosa que no sea a Dios. Déjame lo repito, todos, absolutamente todos, somos tentados a adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Es la misma tentación para todos, con diferente objeto, con diferente persona o con diferente cosa que Satanás te ponga frente y que te parezca atractivo. Pero Jesús no cayó en la tentación. Jesús respondió en Lucas 4:8, haciendo una declaración que vemos en la Biblia, que es muy importante para nosotros. Dice lo siguiente, dice, escrito está, dice, adora al Señor tu Dios
y sírvele solamente a Él. Si me lo pueden poner ahí arriba también para que lo lea la gente. Dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Lucas 4:8. Ahora, lo que está hablando aquí Jesús, o la referencia que está haciendo aquí, está haciendo una referencia a algo que está escrito en Deuteronomio 6:13, donde habla, Moisés escribió esto, donde habla de amar a Dios, lo que significa amar a Dios y ponerlo por sobre todas las cosas. No, lo que hizo Jesús fue repetir lo que la palabra de Dios dice para poder vencer la tentación, ¿no? Y cuando nosotros adoramos a Dios y cuando cantamos, la mayoría de las veces hacemos lo mismo que hizo Jesús, declaramos la palabra de Dios. Cuando cantamos, declaramos las promesas de Dios. Adorar o la adoración tiene que ver con una acción que demuestra devoción, demuestra amor profundo. Nosotros en el cristianismo moderno le hemos colgado el nombre de adoración al cantar o a un estilo de música. No decimos, la música de adoración, ¿no? O simplemente el término alabanza de oración o el tiempo que usamos para cantar, ¿no? Decimos, es que vamos a llegar al momento de la oración. Ahora, no necesariamente está mal, no, es verdad, es el objetivo de ello, pero adorar a Dios va más allá que cantar. Adorar a Dios tiene que ver con una actitud del corazón. Puedes cantar sin adorar, pero también puedes adorar sin necesariamente cantar. Y créanme que hay muchos que preferimos que no canten, nomás adore a Dios. Y ya los oímos, ¿verdad? Y luego de repente está volteando así a ver al que está allá atrás de usted, ¿verdad? No voltee, por favor, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad? Dices tú, no, mejor que no cante. Pero ¿sabes qué? Hay otras acciones que muestran adoración y devoción a Dios, que vemos a través de la Biblia, como lo acabo de mencionar ahorita, ¿no? La Biblia le da un valor muy especial a la música, por ejemplo, ¿no? Al cantar. Tanto así que dedica un libro de la Biblia completo con más de 150 capítulos a canciones dedicadas a Dios. Y en el libro de los Salmos, ¿no? El libro Salmos quiere decir himnos o cantos. El libro de los Salmos contiene canciones de declaraciones de quién es Dios y lo que Dios puede hacer, de las promesas de Dios. Algunos de los salmos fueron escritos en momentos muy difíciles, muy complicados, muy oscuros, como el Salmo 23. David lo escribió cuando estaba huyendo de Saúl y lo quería matar. Saúl era el rey de todo y entonces tiene que huir David y escribe el Salmo 23. Ahora, cuando David lo escribe, obviamente que puso ahí su confianza en Dios, su momento oscuro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ninguno de nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, podemos decir que no hemos sentido que hemos pasado por el valle de la sombra de la muerte. Ahora, es algo que nos identificamos con ello, ¿no? Y la música es algo increíble, es un vehículo porque la música tiene el poder de la memorización, memorizarnos cosas. Mira, ¿cuántos, no sé cuántos, verdad? Se aprendieron las tablas de multiplicar con una canción, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4. Y le dice, no voy a decir otra cosa, es 4, ¿verdad? Pero algunos de ustedes ni se las aprendieron. Algunos de ustedes nomás se aprendieron la canción, ¿verdad? O el abecedario, que se lo aprendieron con una canción, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque la música tiene el poder de la memorización. Y la música, ¿sabes qué? Tiene el poder de llevar las palabras donde las palabras no llegan por sí solas. No, ¿cuántas veces andas cantando una canción que es súper pelada? No, la verdad. Hay canciones que yo digo, híjole, no, y no sé, las palabras no las dirías, pero como está en una canción, pues ahí las andas diciendo, ¿verdad? Ahora, cuando cantamos a Dios y cantamos lo que Dios dice, cantamos lo que la Biblia dice, las promesas de Dios, cuando las cantamos, ¿sabes qué? Ponemos nuestra fe en ello. Porque comenzamos a memorizarlo y nuestra fe se fortalece porque nos repetimos y nos recordamos. Comenzamos a memorizar quién es Dios, lo que puede hacer por nosotros. Créeme que necesitarás recordar quién es Dios y lo que puede hacer en tus momentos más difíciles. Necesitarás recordar quién es Dios, lo que puede hacer, sus promesas en los momentos más oscuros. No, cuando tú adoras a Dios, algunas cosas suceden. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú adoras a Dios, tú lo pones a Él en primer lugar y en el centro
de tu vida. Cuando tú adoras a Dios, le das más poder a las promesas de Dios que a los problemas que te rodean, reconociendo que Dios tiene la última palabra. Reconoces cuando adoras a Dios que los miedos no dirigen tu vida, sino que Dios lo hace. Reconoces que la oscuridad no determinará tu futuro, que Dios lo hará. Ahora, eso debe de llenarnos a cualquiera de nosotros de esperanza en el corazón. Debe darte esperanza saber que Dios está ahí. Pero si tú no lo tienes dentro de ti, si tú no te lo memorizas, si tú no te llenas de Dios, cuando llegue el momento malo, cuando llegue el día malo, sabes que no vas a tener de dónde agarrarte. Ahora vemos, ¿no?, que la adoración es algo que practicaba también la primera iglesia. Mira lo que dice el libro de los Hechos que sucedía con la primera iglesia en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos 2, 46 y 47. Dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y partían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Dice que hacían varias cosas, ¿no? Y si cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos, ¿no? Y dice, ¿no?, que se juntaban, obviamente, a alabar a Dios, es la palabra que usa, alabar a Dios. Dice que se juntaban, lo alababan todos los días en las casas y en los templos. No había una consistencia de quererse juntar, de tener comunión. Y alabar es una expresión de adoración hablada, no es con externarlo, con decirlo, es parte de la adoración, pero la alabanza, el alabar es decirlo. Y cuando cantamos estamos adorando a Dios por medio de nuestra alabanza. Dice que la primera iglesia se juntaba obviamente para alabar a Dios frecuentemente, que es lo que hacemos cuando nos juntamos. De hecho, aquí dice que todos los días había comida, que es algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Vamos a una junta, vamos a un lugar donde comer, vamos a algo, hay que ver, a ver qué va a haber para picar, ¿no? Es lo primero que preguntan. Y si le dices que no hay nada, como que nadie llega, ¿verdad? No, hay que poner ahí algo para picar. Y ¿sabes qué dice? Que lo hacían con alegría y con generosidad. No eran generosos, ¿verdad? Vengan y comían. De hecho, ¿sabes que en los evangelios se registra que Jesús con sus discípulos practicaban exactamente lo mismo y practicaban el cantar, ¿no? El cantar salmos al reunirse. Mira lo que dice Mateo 26:30 cuando fue la última cena. Después de eso dice: después de cantar los salmos, después de haber cenado, después de haber partido el pan, dice, salieron al monte de los olivos, donde obviamente que ahí fue traicionado. Pero dice que después de la Santa Cena, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Pero estaban en la última cena, estaba Jesús tratando de dar las últimas instrucciones, y Jesús les enseña, de verdad, el partir el pan. Habían cenado, tomar el vino, y entonces cantaron, ¿no? Ahora nosotros lo hacemos. Si tú vienes a una reunión, cantamos una canción, queremos que la gente se conecte, ¿no? Y era una práctica que vemos que ellos hacían. Ahora, si los discípulos de Jesús lo hacían, ¿verdad?, y la primera iglesia lo hacía, es algo que debemos también nosotros de hacer. Por eso cantamos, por eso tenemos un tiempo y escribimos estas canciones, porque queremos adorar a Dios. Y esta serie de mensajes los hemos titulado Somos Familia, ¿no? Y estamos hablando de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia local. La idea de Dios de la familia se ve reflejada en la iglesia. No nada más es venir y sentarse a escuchar. Dios quiere que seas parte de la familia. No, la iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el plan A de Dios para rescatar al mundo. La iglesia es la familia de Dios. De eso hemos estado hablando, de eso hablamos la semana pasada, y el día de hoy quiero hablar de lo que hacemos como familia cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, ¿no? Y si has venido por un tiempo, si nos has visto en el internet, en los videos por un tiempo, quizás te has preguntado, ¿verdad?, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Verdad? Te has dado cuenta a lo mejor que la música, siempre tenemos música, lo cual es fundamental. Y créeme que lo tratamos de hacer lo más profesional posible, que cuando llegues digas, sabes que se escucha bien, suena bien, se ve bien. Y la razón de ello precisamente es por lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? El centro de la música es la adoración a Dios. Queremos como iglesia, como familia, tener un tiempo donde adoremos a Dios juntos, y queremos
ayudarte a poner palabras en tu boca que a veces no te pueden salir, que no te las sabes, que las repitas, verdades y principios bíblicos, que declares que Dios es Dios a través de las canciones, que podamos adorar a Dios juntos. Mira, adorar es un acto espiritual. Tiene que ver con algo más allá de simplemente lo que vemos. Es un acto espiritual. Y hay algunas cosas que suceden cuando adoramos que quisiera compartir el día de hoy contigo. Y la primera de ellas es esta: es que la adoración trae libertad. La adoración trae libertad. Mira, Mardi y yo, mi esposa, vamos a cumplir ya, ¿cuántos? No me quiero jugar, ¿cuántos años de casado? ¿20 qué? 28. Ay, gracias que la tengo aquí de apuntador y que ella lo dijo y no yo, porque así me iba a ir si me equivocaba. Ok, tenemos 28 años de casados, ¿verdad? Y hemos vivido como en como 13 ciudades, nos hemos mudado, ¿verdad? Y un tiempo vivimos en San Diego, ¿no? Y estamos en San Diego y tú sabes que San Diego o California es un lugar donde tiembla. Y nunca nos ha tocado que tiemble fuertísimo en los lugares donde hemos vivido, pero me acuerdo que estaba un día, yo tenía una oficina, estaba ahí en la oficina en mi casa, y yo tenía un librero ahí al lado, y de repente sentí como que el librero, ¿cómo le diré? Como que alguien agarró el librero, lo agarró y lo empujó así, una sola vez, y le dio un golpe en la pared, así, ¡pum! Y yo dije, caray, se cayó Marde, ok, yo pensé, ¿verdad? Se cayó de la cama, ¿qué le pasó? Pero soy así como que pum, ¿no? Y entonces en ese tiempo todavía el internet está un poco lentito, bueno, todavía está un poco lento, depende de donde viva, pero todavía estaba como que no había, fuimos y vimos, y lo que pasó fue que tembló. Y lo único que sentimos fue eso, que se movió el librero y paz, ¿no? Y vivimos un tiempo en la Ciudad de México, pero gracias a Dios cuando estuvimos ahí vivíamos en un cuarto piso. Nunca nos tocó, nunca sentimos que temblara, ¿verdad? Porque tú ves las imágenes de cuando tiembla y todo se desbarata y son terribles, ¿no? Sobre todo después de los siete puntos en la escala de Richter, todo se desbarata, ¿no? Y en el libro de Hechos, que es la historia de los primeros 30 años de la iglesia, se registra una ocasión en donde hubo un temblor, pero con un propósito muy específico y con una razón muy específica. Y lo vemos en Hechos 16. Vemos que está el apóstol Pablo y Silas, se pusieron a compartir el evangelio en una ciudad llamada Filipos. Y mientras estaban ahí, la mafia del poder de los judíos religiosos que vivían ahí los agarraron, los acusaron, los arrestaron falsamente, se los llevaron a la policía local, las autoridades. Las autoridades los desnudaron para humillarlos y los golpearon con unas varas brutalmente, unas varas de madera. Después de ello los metieron en una cárcel, y para asegurarse la cárcel tenía un calabozo adentro todavía, así que los metieron en el calabozo para que no se pudieran escapar. Dice que les pusieron grilletes, ¿verdad? Para que no pudieran hacer nada. Ahora, era algo exagerado lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo único que estaban haciendo era predicar a Jesús. Pero Jesús en ese momento era una amenaza para el gobierno, era una amenaza para los religiosos, era una amenaza, era un revoltoso. Decían, ya no queremos escuchar de este Jesús. Y entonces los aseguraron, ¿no? Y ahí estaban encerraditos, no podían salir, no podían hacer nada. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, no, es que yo me identifico, ¿no? Porque así me siento después de la pandemia, no he salido, no, estamos todavía como que encerrados, como que no podemos salir, ¿verdad? Y algunos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Estoy ahí, me identifico con ello, no puedo salir. Y déjame, te comento algo, ¿no? Estaban ahí encerrados y estaban golpeados, estaban pues de una manera, no podían hacer nada, ¿no? Y Pablo y Silas tenían todo el derecho de estar enojados y de amargarse en contra de la injusticia, en contra de los líderes religiosos. Tenían razón de estar enojados en contra de Dios. Tenían toda la razón de entrar en una desesperación, de sentirse mal por ellos mismos, de hacerse la víctima, ¿verdad? Tenían razones para estar enojados, perder la fe, enojados con Dios, apartarse de la fe, apartarse de la iglesia, razones para levantar el puño, ¿no? Y maldecir a Dios y decirle, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué dejaste que me pasara esto? Me golpearon por tu culpa. Tenían toda la razón de hacerlo. Ahora, déjame,
te soy muy honesto y sincero y transparente y quiero que tú también lo seas. ¿Cuántos de nosotros no hacemos esto cuando las cosas no salen como queremos? Cuando la vida nos sorprende y nos da sus golpes bajos. No, ahora no podemos decir que esos pensamientos de enojo, de frustración no pasaron por la mente de Pablo y de Silas. No, cuando pasa uno por algo que uno no entiende, por una tragedia, por algo que no estaba planeado, ¿sabes qué pasa? La negatividad, la oscuridad comienza a cubrir tus pensamientos. Y no sabemos con certeza lo que estaba pasando por la mente de Pablo y de Silas, no lo sabemos. Pero en medio de esta horrible situación de estar golpeados, encerrados, con grilletes, comenzaron a hacer varias cosas. Mira lo que dice Hechos 16, 25 el 26, dice lo siguiente, dice: a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar, era medianoche, y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ahora imagínate la escena, ¿no? Habían sido injustamente arrestados, estaban en el calabozo más profundo, ¿verdad? Para que no se escaparan, los habían golpeado, todos adoloridos, estaban ahí, y era una escena desoladora, una situación desesperanzadora. No podían salir de ahí. Era una circunstancia que ni tú ni yo quisiéramos estar. Era terrible, ¿no? En lugar de lamentarse, en lugar de ponerse a cuestionar a Dios por lo que había pasado, en lugar de sentir lástima por ellos mismos, se pusieron a orar y a adorar a Dios. Y es que hay algo que sucede cuando declaramos que Dios es Dios por encima de las circunstancias. Hay algo que sucede cuando declaramos que Dios es bueno aunque las circunstancias sean malas. Hay algo que sucede cuando declaramos que Dios tiene el control a pesar de que parezca que todo alrededor está descontrolado. Cuando declaramos que Dios es nuestra luz en medio de la más densa oscuridad. Algo sucede cuando hacemos esto. Dios comienza a sacudir las cosas literalmente. Ahora, ¿qué pasó? Un terremoto sacude la presión con tanta fuerza que todas las puertas se abren, todas las puertas, incluso del calabozo más profundo donde estaban. Es más, dice que incluso los grilletes y las cadenas se les cayeron. Ahora, las puertas lo puedo entender, ¿verdad? Pero no puedo entender las cadenas y los grilletes. No, todo a su alrededor se sacudió, menos Pablo y Silas. Y lo que Pablo y Silas encontraron, ¿sabes qué fue? Fue la libertad. Ahora, déjame te digo, la libertad no está necesariamente en la adoración. La libertad está cuando Dios se manifiesta en medio de ella. Mira, en muchas religiones, ¿no? Y en muchas prácticas la gente invoca cosas, esa es la realidad. En muchas de nuestras culturas, ¿verdad? Invocan santos, invocan espíritus, invocan familiares muertos, etc. Y la Biblia nos prohíbe rotundamente que lo hagamos, que no invoquemos a nada, que no le hablemos a nada, ni un medio, ni nada. Ahora, no dice que porque no es verdad y nadie te va a contestar, sino porque al contrario, no sabes qué espíritu engañador te va a contestar cuando tú lo invocas. Que no lo hagas. Ahora, si tú haces esto, yo quiero decirte, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Si lo haces, deja de hacerlo. Al único espíritu que se nos está permitido invocar y hablarle y que venga y que se manifieste, ¿sabes cuál es? Al Espíritu de Dios. Es el único. No, invocarle es pedirle que se manifieste, que haga algo. Y cuando adoramos a Dios, estamos invocando al Espíritu de Dios, que Dios haga algo, ¿no? Al adorar a Dios, estamos creando una conexión espiritual entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, diciéndole que se manifieste. Mira, te quiero leer una serie de versículos que dijo Jesús y que escribió Pablo. Mira lo que dice Juan 4, 23 y 24. Dice lo siguiente, dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Dice que los que lo adoran en espíritu y en verdad,
esos son los que Dios busca. Eso significa que va más allá de simplemente la acción de adorar. Tiene que ver con algo en el corazón, el espíritu con el que se hace la adoración. Dios busca a tales adoradores. Pero no solo eso, mira lo que dice 2 Corintios 3:17. Dice lo siguiente: ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, no sé si puedes ver la conexión aquí. Dios está buscando adoradores en espíritu que sean verdaderos. Y cuando tú adoras a Dios, Dios se manifiesta, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es por eso que es tan importante adorar a Dios. Mira, muchos de los que están aquí, de los que me están viendo a través de la transmisión, que me están escuchando, necesitan ser libres. Necesitas ser libre del temor al futuro. Necesitas ser libre de la condenación del pasado. Necesitas ser libre de los malos hábitos. Necesitas ser libre de la maldición, de la pobreza. Necesitas ser libre del pecado. Necesitas ser libre de la mala relación con tu pareja. Necesitas ser libre de la depresión, libre de la mala o de la baja autoestima, libre de los pensamientos negativos que te agobian el día de hoy. Si me estás escuchando y quieres ser libre, la Biblia es clara: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo que tú necesitas es que el Espíritu de Dios venga sobre ti y rompa todas las cadenas que te atan. Jeremías 29:12 y 13 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios quiere ser invocado. Dios quiere involucrarse en tu vida. Dios quiere traer libertad a tu vida. Y la manera de invocar a Dios, una de ellas es adorarlo. A lo mejor tú nunca lo has hecho. A lo mejor tú nunca le has dicho: Dios, ven aquí, te quiero conocer, manifiéstate. Yo quiero invitarte a que lo hagas. Mira, adorar a Dios trae libertad porque estás invocando a Dios. Es algo que hacemos como iglesia, es algo que debemos de hacer de manera personal, es algo que debemos de expresar. Adoremos a Dios. Adorar a Dios trae libertad. Ese es mi primer punto. El segundo punto es que la adoración trae convicción. La adoración trae convicción a nuestra vida, ¿no? Muchos de nosotros, y yo me incluyo, no creíamos en Dios. Habíamos escuchado de Dios, habíamos leído la Biblia, pero no lo conocíamos hasta el día que tuvimos un encuentro con Dios. Hasta el día que vimos a Dios, o que sentimos a Dios, o que vimos un milagro. Entonces fue que Dios se hizo real para con nosotros, ¿no? Y en este caso, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos, y dice que los otros reos, los otros presos, los escucharon. Y después de que los escucharon, tembló. Ahora me imagino que estaban cantando algo así como que la canción que cantamos, ¿no? Yo sé que tú mueves montañas, sé que lo harás otra vez. Y luego canta y canta eso, no dejan dormir. Y luego de repente tiembla, y entonces las puertas se abren, se les caen los grilletes, ¿verdad? Ahora, dice que hasta el carcelero se despertó después, obviamente, y al ver todas las puertas abiertas pensó: híjole, ya se escaparon todos, se me fueron. Y en ese entonces los romanos lo que hacían era que si se escapaba alguien de la cárcel, ¿no?, el carcelero tenía que pagar con su vida. Dice, ahí lo puedes encontrar, Hechos dice que sacó la espada y que se iba a suicidar. Dijo: con uno, ¿verdad? Ahora se me escaparon todos. Y entonces desde adentro, ya cuando se iba a suicidar, escucha la voz de Pablo que le dice: hey, no te hagas daño, estamos aquí todos, nadie se ha ido, nadie se ha escapado. Mira lo que dice Hechos 16, 29 y 30. Dice: cree en el Señor Jesús. Le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice, ahí está, dice: el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, después de que los vio ahí, ¿verdad? Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Y obviamente que para el carcelero el mensaje de Pablo y Silas del poder de Dios en ese momento se convirtió en una realidad. No nada más era una canción bonita, vio a Dios haciendo algo, vio a Dios manifestarse.
¿no? Era algo verdadero en ese momento. Mira, no hay nada que pueda traer más convicción de Dios que cuando Dios se manifiesta. No, a mí me encanta cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Estaba ahí y Dios estaba ahí. El llegar a sentir la presencia de Dios, ¿sabes qué? Te cambia. El ver a Dios en acción, cuando tú oras, cuando le pides un milagro y de repente Dios te responde tu oración, ¿sabes qué? Te cambia. Una de mis oraciones es que puedas experimentar a Dios como yo lo he experimentado, como yo lo he visto, que Dios se haga real. Si tú lo buscas y lo adoras, Dios se va a manifestar. Mira, continuando con la historia, ve lo que pasó después. El carcelero pregunta obviamente qué debo hacer para ser salvo, y esta es la respuesta de lo que pasó enseguida. Hechos 16, 31 y 34 dice lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y todo eso sucedió desde las 12 de la noche que tembló. O sea, todo eso estaba pasando, ¿no? Al día siguiente les van y dice, hey, déjalos libres, ¿no? Y se los lleva a su casa. Pero déjame te digo, la salvación, Dios mismo no llegó solamente a él, sino que llegó a toda su familia. Y todo esto por el acto de orar y adorar a Dios en medio de la dificultad, pidiéndole a Dios que Dios se manifestara. Ahora, quizás quisieras que tus hijos se acercaran a Dios, quizás quisieras que tus papás se acercaran a Dios, quizás quisieras que tus familiares o tus más queridos, tus más cercanos se acercaran a Dios. Yo te recomiendo que hagas lo mismo que hicieron Pablo y Silas. Oraron, adoraron a Dios, y no nada más eso, todos a su alrededor los escucharon. La adoración trae convicción de Dios, que Dios es real, no solo para el que adora, sino para los que están a su alrededor, para los que lo ven adorar a Dios. Mira, la realidad es que todos adoramos algo. Todos adoramos algo. La adoración es parte del hombre, es parte innata del hombre. Pero no todos adoramos necesariamente a Dios. Hay un chico que se llama David Foster Wallace, que le pidieron que hiciera un discurso y dijo lo siguiente, te lo quiero leer, lo cual me hace mucho sentido. Y escucha las palabras de lo que dice. Dice, todo el mundo adora algo. No tenemos opción. La única opción que tenemos es escoger a qué adorar. Y la razón más grande por la cual debemos de escoger bien algún tipo de Dios o algo espiritual a qué adorar es que casi cualquier cosa que adores te comerá vivo, consumirá tu vida. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es el lugar donde encuentras el verdadero significado de la vida, entonces nunca tendrás suficiente, nunca sentirás que tienes lo suficiente. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu sensualidad, y siempre te sentirás una persona fea. Y cuando el tiempo y la edad comienzan a aparecer, morirás 1,000,000 de veces antes de que finalmente te mueras. Adora el poder. Terminarás sintiéndote débil y asustado cuando alguien más haga algo que te sorprenda, y necesitarás cada vez más poder sobre los demás para poder insensibilizar a tu propio miedo. Adora tu intelecto, que la gente te vea como inteligente, y terminarás sintiéndote como un impostor, como un fraude, siempre al borde de que descubran que no eres tan inteligente como todos piensan. Escribió, pero lo traicionero y malo de estas formas de oración es que son inconsistentes, son configuraciones predeterminadas que todo hombre tiene. No existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora algo, y la única opción que tenemos es escoger a quién adorar. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué o a quién has escogido adorar en tu vida? ¿Quién o a qué has escogido adorar en tu vida? De manera personal, yo te reto a que decidas adorar únicamente a Dios.
decide adorar únicamente a Dios.